Bueno, voy a iniciar entonces la clase número 3. Esta clase bueno, acá estamos un poco repasando nuestro diagrama de referencia básico, ¿sí? El campo eléctrico, aquí está el campo magnético, la dirección de propagación. Estas son las variables que ya hemos definido. Entonces, de esta parte me interesa analizar básicamente las velocidades de propagación, ¿ya? Entonces, si se define, digamos, un valor de H instantáneo de esta manera, esa es una coseno, y donde tenemos nuestra frecuencia, obviamente con su periodo. Entonces, si esta señal definida de esa manera, ¿sí? Recorre en un tiempo t una cierta distancia d, o sea, esta onda se va a desplazar de su posición en un determinado tiempo, entonces ese valor instantáneo se va a escribir de esta manera, ¿no? Ahí estaría el valor instantáneo de este E o de este H igual. Aquí está el campo E desplazado. Esta es la variable. Bueno, entonces, de aquí, ¿qué me interesa? ¿Con qué velocidad se propaga? Bueno, si estamos en el vacío, sabemos que la propagación es la velocidad de la luz, ¿no? Y si estamos en determinado medio, ¿cómo vamos a hablar de las velocidades de las ondas electromagnéticas? En el aire o en el vacío es prácticamente iguales. Muy bien. Pero si una onda electromagnética atraviesa, digamos, un bloque de hielo, ¿cómo es la velocidad? ¿Sí? O pasa a través de un dieléctrico. Entonces, eso vamos a tener claro porque vamos a hablar nosotros en esta materia de una velocidad que se dice en el medio ilimitado, y sería el espacio libre, y de velocidades dentro de un medio limitado. ¿Sí? Bueno, para manejarnos en esos términos, entonces, nosotros vamos a definir la velocidad de propagación en un determinado medio. Esta velocidad de propagación en un determinado medio. Entonces, el medio tiene las variables que hemos visto, la permeabilidad y la permitividad. Para nosotros, el medio que nos interesa, ¿cuál es? Son los dieléctricos, ¿sí? Porque nuestra línea de transmisión va a tener dieléctricos entre los conductores, determinados tipos de plástico o papel o incluso el aire, ¿no? Bueno, entonces, vamos a definir la velocidad en un medio que tiene una permeabilidad y una permitividad definida de esta manera. Esa sería una permitividad en el medio. Muy bien. Ahora, si la onda se propaga en el espacio libre o vacío, su velocidad, ¿cuál es? Esta velocidad C es 1 sobre la raíz cuadrada igual B de la permeabilidad y la permitividad exactamente de la misma manera en cómo se definió aquí. ¿Cierto? Entonces, si estamos hablando en el vacío, un espacio libre, vamos a hablar de este mu sub 0 y el sub 0, cuyas constantes son estas. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar estos conceptos y lo vamos a notar de esta manera, ¿ya? Incluso como lo pone el texto. La velocidad en el medio podemos definirlo así nosotros. En base a esto, nuestras fórmulas van a ser estas, ¿eh? Este es así se maneja el texto, ¿sí? Y nosotros vamos a especificar así, la velocidad en un
determinado medio, ¿sí? También es igual a esta velocidad de la luz sobre, miren, acá la permeabilidad y la permitividad relativa. Bien, es así. Más, para nosotros, en el caso del dieléctrico, este mu sub R lo vamos a asumir 1. ¿Por qué? Porque vamos a despreciar los efectos de esta variable en nuestros dieléctricos. Entonces, para nosotros, esta va a ser 1, de tal forma que la velocidad en el medio para nosotros va a ser C sobre la raíz cuadrada de este sub R. ¿Está bien? Así nos vamos a manejar. Obviamente que también este B, como es una onda electromagnética, va a ser igual a lambda por F. Muy bien. Entonces, estas cosas vamos a manejar nosotros ahora. Porque la propagación de la línea de transmisión es tan íntima, van a depender básicamente del dieléctrico. Muy bien. Entonces, necesitamos utilizar un modelo circuital para nuestra línea. Y aquí estaríamos en la parte del texto. Miren. Bueno, esta es una línea de transmisión y vamos a suponer que hay simetría, ¿no? Es un conductor homogéneo con las características de unas ciertas dimensiones, ¿sí? Y de un determinado conductor. Entonces, esto es el modelo de la línea, ¿sí? Este sería la resistencia, la parte inductiva, ¿sí? Conforme recorremos en la línea. Pero también aquí hemos visto que como aquí hay un dieléctrico, también existen las otras variables R, L, G y C, ¿no? Muy bien, este es el modelo, pero resulta que vamos a suponer la simetría que esto presenta, esta corriente va a ser igual que esta, nada más que en sentido inverso, ¿sí? Y estas corrientes producirán una caída de voltaje en estas resistencias y en estas también. Entonces, como estas resistencias son iguales, estas L también, acá se puede simplificar este modelo, ¿sí? Y para facilitar el análisis, ¿no? Hay muchas formas de simplificar esto, ¿sí? Hay algunos técnicos que toman solamente esta variable así en T, otros toman la variable en pi. Hay varias formas de analizar estos parámetros en una línea de transmisión. Obviamente que los resultados finales son exactamente iguales, ¿no? ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final es utilizar estos circuitos con la teoría de circuito tradicional, ¿sí? Y ver la variación de voltaje, la variación de corriente y la variación de impedancia a lo largo de la línea. Ese es el objetivo. Entonces, si nos vamos a nuestro texto de referencia, ¿qué situación analiza? Bueno, va a simplificar algunas de estas variables, que estas son repetidas. Esta y esta es igual que esta, en fin, esta es igual que esta. Entonces, es posible solamente utilizar una parte, estas 4 variables, que también tienen las variables circuitales, y en función de eso vamos a tener nuestro modelo ya más simplificado, y sería este. Entonces ya tenemos en la sección n, menos 1, y en la sección n a lo largo de una línea, y ya le hemos puesto las variables L, G y C. En última instancia, este modelito, utilizando esta L así, tiene las variables que nos interesan. Muy bien. Entonces, podemos considerar que este también es un pedazo de línea, ¿no? Un pedazo de línea, y esta es la otra sección. Si este es el modelo, entonces solamente nos faltaría analizar esta parte. ¿En qué sentido? Este es un voltaje, y aquí habrá, si aquí aplicamos un voltaje con una cierta referencia, vamos a tener un voltaje en la resistencia, un voltaje en la bobina, ¿sí? Y si analizamos aquí las corrientes, esta corriente de salida, esta viene por acá, ¿sí? Y esta es otra corriente. Entonces, aplicamos a este modelito la teoría circuital. Pero hay que tener en cuenta que estas variables son por unidad de longitud. Entonces, si hacemos eso, aquí estamos, miren, en lo siguiente.
valor numérico de cada parámetro lo hemos igualado por unidad de longitud, ¿no? Aquí está la resistencia por unidad de longitud, esto también, de esta manera. Muy bien. Ahora, en esta materia, si se analizan estas variables, ¿sí? En dos sentidos. Ya. En este momento, si aquí estoy poniendo la línea, es obvio que aquí si yo quiero analizar la variación del voltaje a lo largo de una línea, tengo que decir la variación del voltaje en una cierta posición Z y en un cierto determinado T, ¿sí? Porque si si analizo el tiempo, ¿sí? Durante ese tiempo se ha desplazado la señal. Entonces tengo dos variables, posición y tiempo. Si quiero analizar yo, digamos, cuánto es el voltaje entre este punto y este punto, o el voltaje sobre esta resistencia, ¿sí? Eso es variable. Entonces, como la línea de transmisión es simétrica, es decir, que esto puede funcionar para este sentido y también en la dirección inversa, ¿sí? Entonces, es simétrico esto. De tal manera que en algunos casos la referencia va a ser, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí sería la referencia, es z igual a 0, y esta sería la variable ahora en una determinada posición. Y todas las fórmulas que nosotros tenemos siempre van a tener su punto de referencia, el z igual a 0. A partir de donde empezamos a analizar a la señal. Aquí es obviamente, es obvio que pongamos acá el z igual a 0 y esta sería la variable z, ¿sí? Pero como también esto funciona al revés, en otras situaciones nos va a convenir poner la variable z igual a 0 en esta dirección, aquí. O sea, aquí va a ser el z igual a 0. ¿Sí? Si yo pongo esta variable z igual a 0 en esta posición, entonces los z positivos no tienen sentido físico, porque yo digo esto es lo último, acá estoy en la carga. Aquí yo le pongo la carga, ahora me muevo. Estoy diciendo, me voy a desplazar desde la carga, que estará por acá en un cierto punto, hacia, digamos, hacia el generador, que está aquí. O me voy a desplazar desde el generador hacia la carga. Esos son los dos desplazamientos que vamos a utilizar. Y según nos convenga, para simplificar las ecuaciones, a veces vamos a utilizar el z igual a 0 aquí y a veces en este otro lugar. Entonces, las ecuaciones que van a ir apareciendo siempre están ligadas en dónde está la posición z igual a 0. ¿Sí? O sea, eso es importante. Entonces va a haber una cantidad de fórmulas, pero siempre hay que saber cuál es el origen de la referencia. Está claro, si yo digo aquí está la carga y aquí pongo el z igual a 0, los z positivos no tienen sentido físico. Tendrían sentido físico la z negativo, porque nos desplazamos hacia allá. Muy bien. Eso estamos acá desde un principio. Siempre por eso vamos a tener una referencia. Muy bien. Ahora, podemos ya definir aquí nuestro modelito para sacar las relaciones entre voltajes, corrientes, que aquí ya estamos asumiendo, estamos tomando esta referencia, ¿no? Fíjense que acá ya está definido, pero, disculpe, acá ya está definido el B, el voltaje B que estamos aplicando y la corriente I en esta dirección, ¿sí? Entonces, esto obviamente va a propagarse, va a avanzar así. Pueden imaginarse que esto hace así, se carga el capacitor, después se descarga y esto va avanzando así. Muy bien, entonces circuitalmente nosotros, este es un circuito,
y vamos a analizar esta corriente, aquí esta corriente de salida, y este voltaje de salida, fíjense. Estamos definiendo de esta manera porque nos facilita el resultado nada más, ¿no? Se puede definir de cualquier otra manera. Bueno, entonces, en base a este modelito, ¿sí?, podemos nosotros aplicar la teoría de circuitos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Podemos decir, bueno, mire, este voltaje que está aplicado en el sentido es igual a este voltaje más este voltaje, ¿no? Entonces, hago los voltajes que corresponden al circuito. Y también puedo analizar las corrientes, ¿no? Las leyes de los voltajes y las corrientes. Si hacemos así, ya podemos plantear nuestras ecuaciones, ¿no? Básicamente aplicando esas leyes de voltajes y leyes de corrientes. Eso estaría hecho aquí. Voy a repasar. Está de nuevo el modelito, simplemente de referencia ahí. Acá estaba. Entonces podemos aplicar para los voltajes. Está lo que le acababa de decir. Mire. Este voltaje está en la entrada menos este voltaje de salida. ¿Ve? Entonces aquí está el voltaje de entrada, aquí está el voltaje de salida. Entonces este voltaje menos este voltaje me va a dar este voltaje sobre esto. Y aquí estaría. O sea, es voltaje inicial y el voltaje final es este valor, los dos. También puedo definir mis relaciones de corrientes. Aquí está la corriente de entrada, aquí está la corriente de salida. ¿Sí? ¿Y cómo se deriva la ley de corrientes aquí? Muy bien. Ahora, fíjense el modelo cómo nos va a simplificar estas ecuaciones e incluso va a hacer desaparecer la variable delta de z, ¿no? Esta delta de z, miren. Pues si desarrollamos esto aquí, sacamos esto se va a eliminar con esto, y entonces la variable z también se va a simplificar. Igualmente aquí, estos con estos se anulan y la z también. En resumen, si desarrollamos estas dos ecuaciones, el resultado va a ser, ahí estaría, derivada de b con respecto de z, solamente estas variables. Y aquí igual, ¿no? Se van a simplificar estas y la delta de z, y nos va a dar la ecuación 2,6. Esas son las dos derivadas parciales que nos relacionan la variable z y la variable t. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos analizar estas ecuaciones diferenciales, pero nos interesa ponerles en función de z y en función de t, ¿qué? Los voltajes o las corrientes. O sea que nosotros debemos buscar una relación de voltajes y de corrientes que sea manejable. ¿Ya? Entonces, miren, si si derivamos respecto de z, acá, a esta, ¿sí? Entonces aquí va a salir derivada segunda. ¿Sí? Y si a le derivamos a esta segunda ecuación, lo derivamos respecto de t, es una posibilidad. Al revés también, se puede derivar la 2,5 respecto de t y esta respecto de z. Bueno, según la opción que se tome, vamos a sacar unas determinadas ecuaciones. Muy bien, entonces, vamos a trabajar de nuevo con estas dos ecuaciones y vamos a aplicar un criterio de derivación. ¿Ya? Eso lo hacemos aquí. Acá está de nuevo las ecuaciones 2,5 y 2,6. Entonces, vamos a derivar esta respecto de t
y esta respecto de Z. Podría ser al revés también, como les decía. Muy bien, si hacemos esas derivaciones, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser esta, ¿ve? Esta, aquí está. Esta si la derivamos respecto de Z. Y esta otra lo vamos a derivar respecto de T. Ahí está, ¿ve? La primera respecto de Z y respecto de T. Con eso tenemos estas ecuaciones, la 2,7 y la 2,8, ¿sí? Pero fíjense ustedes que podemos utilizar también las ecuaciones, estas ecuaciones 2,5 y 2,6, un poco para ordenar las variables, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, esta derivada de I con respecto de Z está aquí. Derivada de I con respecto de la 2,6, ¿sí? Entonces, nosotros podemos manejar estas ecuaciones utilizando estas ecuaciones que están aquí para poner, cambiar las variables, ¿no? Porque en este caso aquí está voltaje y corrientes, y aquí están corrientes y voltajes, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es poner el voltaje en función de Z y de T, y la corriente en función de Z y de T. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo nuestro va a ser B en función de Z y de T, y en función de Z y de T, pero aquí las variables están mezcladas. Muy bien. Entonces, el criterio es por ejemplo, para este caso que hemos hecho, ¿sí? Esta variable de I de Z lo vamos a reemplazar por esto. Entonces, esto va a estar en función de B, que sería acá. Y esta derivada segunda que está aquí respecto de T y de Z es este factor que está aquí. Entonces, en vez de esta expresión, lo reemplazamos por todo esto. Y en vez de esta expresión, lo reemplazamos por lo que está acá. Y de esa manera ya vamos a tener las ecuaciones mucho más ordenadas y va a ser este el resultado, ¿no? Ahí estaría bien. Entonces aquí esta derivada segunda ya está todo en función de voltajes en esta variable. Y también nosotros lo podemos ordenar a esta ecuación de la siguiente manera. Esa es la ecuación que se llama la ecuación del telegrafista, ¿sí? Entonces, aquí están las variables voltaje en función de Z y de T, en función de la posición y el tiempo. Si hubiéramos hecho al revés, las derivadas acá, nos hubiera salido aquí la corriente, ¿no? Pero bueno, esta es la ecuación del telegrafista, ¿sí? Así se llama esta la ecuación del telegrafista. Similarmente, si hubiéramos cambiado aquí las derivadas, ¿sí? Aquí hemos hecho respecto de Z y este respecto de T para obtener esto. Si hubiéramos hecho al revés, nos hubiera salido la ecuación también del telegrafista, pero de las corrientes, ¿no? Aquí está. La ecuación del telegrafista esta. Y para las corrientes va a salir de la misma manera. Muy bien. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con la 2.9. ¿Ya? Ahora, a partir de aquí, hay la biografía es la siguiente, ¿ya? Hay textos, por ejemplo, el Caracach, John Caracach, que está en la biblioteca de nuestra carrera, ¿sí? Analiza esta ecuación, esta ecuación diferencial, ¿sí? Y en base a esta ecuación desarrolla toda la teoría de las líneas de transmisión, ¿sí? Pero el problema que se ve en ese texto es que como los voltajes tienen dos direcciones, en una dirección, digamos, del transmisor hacia la carga y otros voltajes de la carga hacia el generador, entonces
es necesario, en ese caso, definir o hacer una codificación especial para identificar el sentido en el que se propaga el voltaje, porque hay la posibilidad de dos direcciones, ¿sí? Y entonces, además que por más que apliquemos en una dirección, una propagación, debido a las condiciones de la carga aparece otro voltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Una cosa es transmitir desde un transmisor hacia la carga y que se propague y analizaremos una sola señal. Muy bien. El otro caso sería, voy a traer desde la carga o desde la antena hacia el generador. Entonces habrá una señal en esa dirección. En la realidad no es así. En la realidad es que cuando uno aplica un voltaje a una línea de transmisión, ¿sí?, ese voltaje llega hasta la carga, ¿sí?, ese voltaje llega hasta la carga, y según las condiciones de la línea de transmisión y la carga, todo ese voltaje se puede consumir y disipar, digamos, en la carga. Y esa sería la condición ideal, pero nunca se presenta eso. Siempre, a pesar de que nosotros vamos a estar aplicando un solo voltaje en una sola división hacia la carga, cuando se llega en la carga, hay una condición de tal manera que en muchos casos existe otro voltaje desde la carga hacia el generador. O sea, hay un voltaje incidente en una dirección y después se refleja en la carga. Entonces, hay la existencia de dos voltajes en diferentes direcciones. Ese es el tema. Esas condiciones se presentan y a nosotros obviamente no nos interesa el voltaje reflejado, porque no estamos aplicando un voltaje de una dirección del transmisor hacia la carga. Pero al hacer eso nos aparece un voltaje en sentido contrario. Ese es el problema que debemos solucionar. Muy bien. Entonces, en función de lo que se ha dicho que eso existe en la práctica, existe un voltaje reflejado, habrá que minimizarlo. Ese es nuestro tema. Entonces, estas ecuaciones que estamos planteando, cuando se hace el desarrollo de estas ecuaciones diferenciales, hay que ver esas condiciones. Y entonces nos aparecen voltajes en diferentes direcciones sobre la misma línea de transmisión. Pero eso es posible y hay textos que lo hacen de esa manera. Es un poco complicada la notación, digamos, ¿no? Un voltaje en una dirección, simultáneamente el otro, en fin. Es posible, y hay textos que así lo hacen. ¿Ya? Nosotros no vamos a utilizar ese criterio, ¿sí? No vamos a buscar la solución de estas ecuaciones, de esta ecuación diferencial, la 2,9. No lo vamos a hacer así. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transformar esta ecuación diferencial, lo vamos a poner en el dominio fasorial. O sea, vamos a pasar de este dominio de los voltajes y las corrientes en función de la posición en el tiempo al dominio fasorial. Al hacer ese artificio, esta ecuación 2,9 se vuelve también una ecuación diferencial, pero en forma fasorial, y la solución de esa ecuación es mucho más sencilla, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Entonces, primero, la solución de esto lo estamos haciendo en base a cambiar de dominio, ¿sí? Para eso vamos a utilizar estas relaciones, ¿sí? Ahí están. Esas son. Entonces, este es el dominio de la ecuación diferencial, ¿no? B en posición de Z y de T, el voltaje instantáneo, y la corriente en posición de Z y T. Entonces,
Este va a ser siempre nuestro objetivo. Siempre tenemos que volver a estas variables. Pero ¿qué vamos a hacer para simplificar esa ecuación diferencial? Entonces, lo convertimos, asumimos que las ondas que están propagando son ondas senoidales, entonces es posible considerar los fasores de voltaje y de corriente, que estarían definidos de esta manera. Este voltaje es igual a este fasor. Entonces aquí este es el V y esta es la posición Z y hemos multiplicado por este operador, ¿no? De la misma manera las corrientes. Entonces, en el dominio fasorial tenemos que trabajar con esto. ¿Bien? Con esas condiciones, entonces, y después que trabajemos, esto es importante, después que trabajemos en el dominio de Z, porque las ecuaciones diferenciales nos van a salir más sencillas. Y una vez que tengamos la solución, vamos a trabajar siempre en estos dominios, en voltaje y corriente fasorial. Y después tenemos que volver a este dominio. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Eso tenemos que saber cómo volvemos del dominio fasorial al dominio de esto de Z y de T. Bueno, entonces, vamos a hacer, ahí está, estoy poniendo de nuevo las ecuaciones 2.5, 2.6. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al dominio fasorial, esta derivada se vuelve, es J por omega, ¿no? Y este también se vuelve J por omega. Entonces, esas son las facilidades que nos van a simplificar las ecuaciones, porque las derivadas se vuelven como productos de J omega por una variable. Entonces, eso es lo que simplifica, ¿ya? Si hacemos eso, entonces, ¿en qué se van a convertir nuestras ecuaciones 2.5 y 2.6? Así, miren, acá ya estamos utilizando la parte fasorial, aquí estaría omega L, y este se vuelve dB sobre dz, de la misma manera la de las corrientes, ¿sí? Entonces, de estas variables, utilizando los fasores, estas dos variables, las ecuaciones se nos vuelven 2.11 y 2.12. ¿Sí? Ya que son mucho más sencillas que resolver estas que están aquí. ¿Está bien? Muy bien, entonces podemos trabajar con estas ahora, de forma más sencilla. ¿Ya? Entonces, a pesar de esta, trabajaremos en estas ecuaciones para ya buscar la ecuación del telegrafista, digamos, en forma fasorial. Y eso lo vamos a hacer ¿sí? De esta manera. ¿Ya? Vamos a derivar el 2.11 y le vamos a sustituir en 2.12. O sea, ¿qué quiero decir? Si a esto lo derivamos, si respecto de Z, aquí nos va a salir DI respecto de Z. O sea, nos va a salir esta. Entonces, al derivar esta respecto de Z, aquí nos DI de Z. Entonces, en vez de poner aquí DI de Z, lo ponemos esto. Ahí. Entonces, es lo que se hace a continuación. Ahí está. Aquí está la derivada segunda de esta. Y este valor de DI de Z ha sido reemplazado por esto. Entonces, ya nos aparece la ecuación diferencial de segundo orden, digamos, en forma fasorial. Ese era el objetivo, ¿no? Se simplificó de esa manera. Ahí están todas nuestras variables. ¿Está bien? Están las variables circuitales, R, L, G y C. ¿Sí? Y tenemos el fasor en función de Z. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en base a esto podemos sacar la solución de esta ecuación diferencial. Esta nos va a dar el B de Z. Esta variable nos va a dar esto. El B de Z. Resolvemos esto, nos va a dar el B de Z. ¿Está bien? Eso lo hacemos a continuación porque es la clave. Ayer le dije, ¿no? Hay una ecuación clave de la cual vamos a derivar todas las fórmulas prácticamente de esta materia. Eso nos vamos ahora, miren. Voy a repetir esta ecuación, la 2, 3.
Y entonces, si vamos a trabajar con esa, ahí está de nuevo la ecuación, acá está, esta ecuación, 4, 3. Esa es la ecuación. La solución de esa es esta, el B de Z. Fíjense, dice, vamos a interpretar ahora, ¿ya? La solución de la ecuación diferencial 2.13 es esta. Muy bien, ahora tenemos que interpretar. ¿Sí? Esta ha salido, primero, el Z igual a 0 estaba acá en este, digamos, del lado del generador. Aquí era nuestro Z igual a 0. Muy bien. Entonces, esta Z igual a 0 es aquí. ¿Sí? Pero miren, aquí queda una exponencial negativa. Esta es una señal decreciente con la posición de Z, porque si se incrementa Z, este valor está disminuyendo. Pero esta es otra, ¿no? Aquí es diferente, este es una exponencial creciente. ¿Sí? Pero desde esta posición con el Z positivo, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar estos dos términos. Quiere decir entonces que el fasor B de Z es la suma de estos dos voltajes, porque este es un voltaje en una posición. Entonces, en una línea de transmisión, el voltaje fasorial en una posición Z, ¿sí? Cualquier posición Z, es igual a la suma de estas dos expresiones exponenciales. ¿Sí? Si interpretamos físicamente estas dos expresiones, vamos a llegar a lo siguiente. Como esta está avanzando desde Z igual a 0 hacia esta dirección, esa la vamos a llamar voltaje incidente. Entonces aquí está el generador y ahí está la línea. El voltaje que estamos aplicando, el voltaje incidente que estamos aplicando a la línea de transmisión. Este sería un voltaje, ¿no? Y fíjense que empieza a disminuir conforme avanza la posición Z. Muy bien. Y bueno, cuando lleguemos a la carga, ¿qué va a pasar? Bueno, algo del voltaje se puede consumir o disipar en la carga, pero este sería el que vuelve. Entonces, si este es el voltaje que vuelve, entonces le vamos a llamar voltaje reflejado. ¿Sí? Eso es lo que les anticipaba hace rato. Aplicamos un cierto voltaje a una línea. Cuando ese voltaje se empieza a propagar, avanza por la línea, se va atenuando, esa es esta. Va viajando, se va atenuando, porque esta sería la amplitud, se va propagando, se va atenuando. Llega en la carga, y por las condiciones en general, va a haber otro voltaje que vuelve desde la carga hacia el generador. Ese sería este, ¿no? Ese sería este. Entonces, este es un voltaje que vuelve desde la carga hacia el generador y este es el que va desde el generador hacia la carga. Lo vamos a identificar voltaje incidente, voltaje reflejado y estas serían las direcciones de propagación. Entonces, en una posición Z, digamos en una posición Z1, el voltaje va a ser esta expresión poniendo Z1 aquí, más esta expresión poniendo Z1 aquí. ¿Sí? No se olviden que estos son dos fasores. Este es un fasor y este es otro fasor. ¿Sí? Y si son fasores, tienen módulo y tienen ángulo. Este también tiene módulo y tiene ángulo. ¿Sí? O sea, en un determinado instante, en una posición de Z, cualquiera de la línea, ¿sí? Existe un fasor que corresponde a la señal incidente y otro fasor al voltaje reflejado. La suma de los dos en forma fasorial es el voltaje B de Z en ese punto. ¿Sí? Esto es, entonces, muy, muy importante, la interpretación física de esto. ¿Ya?
Y la ecuación, claro, por eso pongo, a veces yo pongo algunas estrellitas por ahí, eso significa que esas ecuaciones son importantes, ¿sí? Porque ustedes ven, hay un montón de ecuaciones que están enumeradas, ahí serían las 214, pero en realidad las que con estrella no son más de 2 o 3, ¿sí? Esas son las ecuaciones que siempre nos va a servir de referencia y básicamente son las ecuaciones que yo utilizo para elaborar los problemas, ¿no? Y vuelvo a repetir, los exámenes que yo tomo en esta materia son solución de problemas, ¿sí? Ese es el método de enseñanza, solución de problemas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene muchas fórmulas, vienen los problemas, hay que saber elegir las ecuaciones adecuadas. Generalmente son las que tienen una estrella. Por ejemplo, esta para los conceptos. Y esta es la ecuación maestra que les decía. Esta es la ecuación maestra y esta es la que nos continuamente vamos a lo largo que avancemos, vamos a hablar de la 214. Y como nos va a seguir apareciendo la 214, pues aquí ya se va a volver otro nombre, va a tener 264, lo vamos a ir bautizando, porque a esta continuamente vamos a volver hasta que acabemos toda esta primera parte. Inclusive cuando utilicemos el diagrama de Smith, los conceptos de esta ecuación se mantienen en toda esta parte. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver. Trataremos de explicar físicamente ahora esto otra vez, aclarar el concepto. Bueno, estamos en este caso, ¿no? Aquí te vamos a aplicar una cierta frecuencia. Este es un generador y aquí tiene su impedancia interna. Muy bien, lo conectamos a una línea de transmisión. ¿Sí? Esta es la línea de transmisión. Y aquí al final ponemos una carga, ZL. ¿Sí? Para no poner el lado del transmisor o lado de la carga, a veces yo digo lado 1 y lado 2. En este caso sería este lado 1 y lado 2. O lado del transmisor y lado de la carga. Y ese es nuestro modelo. ¿Ya? Vamos a interpretar esto. Entonces, ojo, aquí hay que tener cuidado. Esto, antes de conectar esto, aquí en circuito abierto, antes de conectar, tiene un voltaje. Si ustedes ponen aquí un buen voltímetro, ¿qué valor van a ver? No está conectado acá. Circuito abierto aquí. Circuito abierto. Mido este voltaje, entonces el voltaje que vamos a medir va a ser B sub G. Aquí, ¿no? B sub G. ¿Sí? Porque el medidor que ponemos aquí no consume corriente. Entonces, o es despreciable. Entonces, el voltaje que aparece sería aquí. Ese sería el voltaje del generador en circuito abierto. Si yo digo aquí tiene voltaje de que una onda senoidal del pico máximo 2 voltios, entonces aquí miden 2 voltios. Aquí, sin conectar. Cuando lo conectan aquí, entonces el circuito va a ser voltaje del generador, esta impedancia interna y la impedancia que esté aquí. La impedancia que presenta la línea de transmisión. Entonces aquí sería el circuito cerrado de esta manera. El voltaje del generador, la impedancia del generador y la impedancia de entrada de la línea. ¿Cuánto se ve hacia acá? Esa es la impedancia de entrada de la línea. Ese sería el circuito. ¿Está bien? Bueno. Ahora, eso quiere decir que hay que tener cuidado. Si yo les digo, el generador tiene en circuito abierto, vuelvo a repetir, 2 voltios, ¿sí? Cuando lo conectamos, ese ya no es 2 voltios. Ya va a depender del valor de la impedancia que presente este. Si digamos que esto vale, por decir un valor, 20 ohmios, y la línea aquí presenta 20 ohmios, entonces el voltaje de 2 voltios se va a dividir aquí en 1 voltio y aquí en otro voltio. Entonces, que decir que estamos aplicando es 1 voltio, ¿no? Si es que esta impedancia es igual a esta también. ¿Sí?
¿Está bien? Muy bien. Ahora, vamos a hablar, ya hemos hecho la conexión y estamos aplicando acá un voltaje incidente aquí. Veamos esta onda senoidal con un cierto valor. Eso sería esta. El voltaje incidente que está propagando en esta dirección. Esto va a avanzar, y en cámara lenta podemos hacer, va avanzando en una cierta posición y en el tiempo. ¿Sí? Va avanzando así. Pero no pasa nada, está llegando. Esto se está propagando con una velocidad aquí. Y esa velocidad depende del material que esté aquí, ¿no? ¿Sí? Depende de la velocidad, entonces depende de la velocidad del dieléctrico que esté acá. Muy bien, después de un cierto tiempo, ¿sí? Aquí hay una velocidad, va a llegar a este punto. ¿Sí? Ahí está. Entonces ha disminuido de amplitud porque esto tiene cierta pérdida, ¿no ve? ¿Esa pérdida la podemos despreciar? Sí, si estas longitudes son muy cortas. ¿Sí? ¿Qué significa cortas? Que si yo 20 metros, 40, 50, 60 metros, esto es despreciable, la disminución. Pero existe algo. Muy bien. Siempre existe algo. Muy bien. Entonces, este voltaje está avanzando así, está disminuyendo de amplitud y llegó aquí. Vale. Ahora, aquí, de nuevo, teoría de circuitos. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, va a depender de cuál es la impedancia que está acá. Acá hay una relación entre esta impedancia de carga y la impedancia aquí a la salida de la línea de transmisión. Y según se hacen esas condiciones, esta impedancia puede ser mayor que esta o esta menor. Esta puede ser real. Y vamos a ver que las líneas siempre son reales, pero esta puede ser real o compleja. Entonces hay varias posibilidades entre los valores que presenta la línea acá y esta carga. Puede ser real, compleja, o puramente imaginaria también, reactiva o inductiva. Bueno, no importa. Esa relación, dependiendo de esa relación, ¿sí? Dependiendo de esa relación, va a existir un voltaje que es bueno. Ese sería el voltaje reflejado. Ahí está, ¿ve? Este voltaje reflejado es este. Y entonces la ecuación matemática de esta señal, ¿sí? Que se va atenuando y llega hasta acá, es esta. En Z igual a 0, el valor de A es el valor que se aplica aquí. El voltaje que realmente se está aplicando en la línea sería este. Este es el A. Y entonces el A empieza a disminuir de amplitud hasta llegar aquí. ¿Sí? Cuando eso ocurre, entonces el voltaje, la potencia aplicada acá, algo se consume la carga, pero esto vuelve. Entonces, el B es este valor de acá, el B máximo, y esta es la ecuación en esta dirección de propagación. Entonces, este es el voltaje incidente, este es el voltaje reflejado. Pero este se va a propagar, otra vez de vuelta. ¿Sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Las mismas condiciones de esta. Si esta señal, al llegar aquí, se está atenuando, digamos, 10 veces, esta señal es 10 veces más chica que esta, ¿sí? Así, por la atenuación. Entonces, esta señal al propagarse, también se va a atenuar 10 veces hasta llegar aquí. Y eso sería esto. ¿Eh? Eso es lo que hay que tener presente. Muy bien. En ese momento estamos dejando solamente el análisis en esta dirección y en esta dirección. Ahí nomás nos vamos a quedar. Entonces, si queremos sacar un voltaje en una determinada posición Z, acá el Z, ¿cuánto es el voltaje aquí? Este voltaje. Es igual al fasor del voltaje incidente. Digamos un cierto módulo con un cierto ángulo. En este punto. Más este voltaje que llegó aquí. En el mismo punto será un fasor con otra dirección y con otra fase. Entonces la suma fasorial de el voltaje incidente y el voltaje reflejado en el mismo punto me va a dar el valor de B de Z en ese punto. Y eso habría que hacerlo en todos estos puntos, a lo largo de la línea, porque esta señal está apareciendo a lo largo de esta línea, disminuyendo así su amplitud, y simultáneamente también está esta otra.
Entonces, estos son los dos términos del voltaje incidente y el voltaje reflejado, y hay que sumarlos en forma fasorial, ¿no? Cuando se suma en fasorial hay que tener en cuenta la amplitud y el ángulo. La amplitud y el ángulo. ¿Ya? Miren, miren, en este punto, el voltaje que aparece aquí, ¿cuál es? Este voltaje en forma fasorial, con módulo y ángulo, y sumado con este. ¿Sí? Pero este voltaje puede estar en fase con este o no, dependiendo de los valores de esta resistencia. ¿Está bien? De la relación entre esta y esta. Entre esta y esta. Muy bien, eso nos vamos a manejar. Ahora, por el momento lo vamos a dejar en suspenso el siguiente caso. Bueno, si bien esta señal, que es la reflejada, llega a este punto, ¿sí? De este tamaño, y bueno, como aquí también está una línea y de nuevo está otra carga, aquí tendría que haber otra, que vuelve otra vez en esta dirección. Y de nuevo esa ocurre con otra, y así sería, ¿no? Bueno, en la práctica, debido a que esta atenuación siempre tiene un valor real, las otras que tendrían que existir se las desprecia. O sea, solamente consideramos esto como señal incidente y esta como reflejada. Después vamos a ver que esto se puede, dependiendo de la condición de la línea, eso nos va a dar una buena aproximación. ¿Está bien? Y ahí nos quedamos con esas dos señales. En función de eso vamos a definir nosotros variables. ¿Qué nos interesaría? Obviamente, agarrar una posición Z cualquiera y decir, bueno, yo quiero sacar aquí el valor del voltaje en esta posición. Quiero este valor. Este tiene módulo y ángulo. Acá. Pero también quiero la corriente. Quiero la impedancia. Y para que eso es posible. Entonces, ahí está una posición cualquiera. ¿Sí? De una posición cualquiera. Si este Z lo ponemos Z igual a 0 aquí, entonces va a valer así. Esta es una cierta posición también. Y necesitamos el fasor de voltaje. Ese nos interesa. Correcto. Nos interesa este voltaje porque después este fasor nos va a permitir sacar el voltaje en función de la posición y el tiempo. ¿No? Pero también les puede interesar la corriente. Es eso. Y si tienen ese voltaje y corriente, ¿podrían sacar la impedancia también? Sí. Pero con esta, yo trabajo con estas variables, pero me puedo ir también en base a esas. Cuando se tenga esa solución, podremos obtener esta variable ahí, B de Z y T. O sea, de esta tenemos que pasar a esta. ¿Sí? Y obviamente para la corriente lo ponemos así. ¿No? Esta es la notación, entonces, el voltaje y la corriente instantánea para una posición Z en un determinado tiempo T. En forma fasorial es hablar de estos dos fasores. ¿Sí? Muy bien. Entonces quiere decir que alguien tiene que definir aquí, ¿no? O sea, la relación entre esta y esta me dicen qué cantidad vuelve. Entonces habrá que definir aquí un cierto parámetro para trabajar con estos valores. Aquí, es un parámetro en la carga, ¿sí? Que me va a relacionar el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero podemos definir ya aquí las variables. Aquí definimos una variable en la carga. ¿Ya? También podemos definir variables aquí en la entrada. Y yo quisiera saber, por ejemplo, quién es el que define cómo se está disminuyendo esta variable. Para eso, por el momento, no tengo más que esta ecuación. Pero como esta es la posición, entonces esta variable, que es sigma, es la que me dice
cómo va disminuyendo esta señal conforme avanza. ¿Sí? Esta es la variable. ¿Cómo se propaga la disminución? La disminución conforme se propaga me da esta. Pero cuando se está propagando, está cambiando la fase. Entonces yo quisiera saber aquí cuánto es la señal en módulo y en fase. ¿Y quién me va a dar ese dato? De nuevo, esta constante, porque no hay más. ¿Sí? Ahora fíjense que esta constante es la misma que está aquí. Entonces, esta constante me va a decir cómo se atenúa esto. ¿Sí? Y cómo va cambiando la fase. Y como acá estas son las mismas, quiere decir entonces, aquí ya se justifica analizando matemáticamente. Si esta se atenúa 8 veces al llegar aquí, esta también se atenúa 8 veces, porque la constante que me da la atenuación es esta y son las mismas. Y el cambio de fase también. En conclusión, entonces, ¿cómo se va a llamar a esta? Se va a llamar constante de propagación. ¿Por qué? Porque me va a decir cómo se va atenuando en cualquier posición la línea y cómo va cambiando la fase. O sea que esta constante me tiene que dar dos variables. La atenuación, conforme se propaga, y la variación de la fase, conforme se propaga la señal. ¿Sí? Esa se llama la constante de propagación sigma, ¿sí? Que va a depender de las características de la línea, ¿no? ¿Y qué va a depender del R, L, G y C? Entonces, en función del R, L, G y C, aquí vamos a sacar el valor de la constante de propagación. Eso lo pongo así, de esta manera, ¿ve? La constante de propagación depende de las variables del circuito y lo llamamos acá, constante de propagación. Y otra cosa importante, yo he dicho cuánto es la impedancia aquí. Y he dicho cuánto es la impedancia en este sentido y cuánto es la impedancia esta. Bueno, la línea de transmisión, de acuerdo a sus R, L, G que hemos visto ayer con esas fórmulas que había, también me va a definir aquí la impedancia Z0 de la línea. Esa se llama la impedancia característica de la línea. Se llama característica porque depende del material, del dieléctrico, de la forma de la línea y además es independiente de la longitud. Entonces, esta es una Z0. Ojo, es impedancia, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes van a agarrar un pedazo de la línea aquí, le van a poner para medir ohmio y les va a dar este valor. No, esto es impedancia. Esto es para una determinada frecuencia. Muy bien. Entonces, esto se llama la impedancia característica de la línea, que va a depender de los parámetros circuitales, R, L, G y C. Y esta es la constante de propagación, que depende también de los mismos variables circuitales, no hay otra manera. Entonces, como esta me tiene que dar información de la atenuación y la fase, este va a tener que tener dos componentes. Enseguida vamos a ver. ¿Ya? Y esta la vamos a tener que calcular en función de las variables que presentan esta línea. Vamos a aprender también a ver cuál es la fórmula para calcular esta y cuál es la fórmula para calcular esta. ¿Ya? Aquí he puesto otra variable más, miren. Si ustedes tienen B de Z y de Z en forma fasorial, también van a tener esta impedancia Z. ¿Sí? Ahora, aquí este es variable. Este va variando. En cada instante va variando el voltaje y la corriente aquí. Entonces, quiere decir que esta variable también es función de Z y de T. Entonces, aquí tenemos una impedancia que depende de Z y de T, un voltaje que depende de Z y de I en forma fasorial. ¿Ya? Se puede sacar el fasor Z, les digo, para obtener esta, ¿no? Aquí está la impedancia en función de Z y de T. ¿De dónde se saca esto? En base a estas dos se saca la Z y después se saca este otro. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hablaremos de básicamente ahora lo pondremos
de nuevo vamos a relacionar estas variables, estas variables con estas variables y vamos a analizar esta fórmula y esto. De eso se trata las presentaciones a continuación, ¿ya? Ahí está. De nuevo la ecuación 2.14, esta es una ecuación patrón. Y ahora definimos, por el momento el A y el B yo les he adelantado, pero más adelante se va a definir también, ¿ya? Ya dice, el A y el B lo manejamos como constantes por el momento. Después vamos a analizar. Pero de alguna forma ya les he dicho, ¿no? Este es el voltaje en el inicio de la línea, cuando está el generador, y este es el que vuelve, la amplitud. Muy bien. Pero por ahora lo manejamos así como constante. La constante de propagación, entonces, como les dije, va a depender del R, L, G y C y de la frecuencia. ¿Eh? Pero estos dos productos de números complejos, la raíz cuadrada me va a dar un número complejo. ¿Sí? Este me va a dar un número complejo. Enseguida lo vamos a desarrollar esto para saber la parte real y la parte imaginaria de esta expresión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, necesitamos también nosotros, si trabajamos en esta parte fasorial, así hemos definido el fasor, el voltaje, ¿sí? Si estamos en este dominio de los fasores, queremos pasar aquí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, aplicamos la parte real de esta expresión. Básicamente sería esto, ¿sí? De este dominio, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Si se tiene esta expresión, aquí está esta expresión, ¿sí? Lo multiplicamos por este operador y le sacamos la parte real. Esa es la ecuación matemática de B en función de Z y de T, ¿no? Entonces, del dominio fasorial pasamos al dominio de Z y de T para el voltaje instantáneo. Obviamente que para la corriente también es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estaba definido la corriente y vamos a tener exactamente lo mismo. Dada la corriente en forma fasorial, lo multiplicamos por este operador, desarrollamos y la parte real va a ser I de ZT. Cuando digo desarrollar, quiere decir que hay que ponerle como coseno más J seno, ¿no? Esta expresión. Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a trabajar solamente con esta variable, fasor de voltaje y fasor de corriente. Y cuando el problema nos va a pedir en la práctica, nos va a pedir calcular y calcular lo vamos a hacer, ¿ya? Pero la idea es que ya estamos trabajando en el dominio fasorial, donde las relaciones son mucho más sencillas. Muy bien. Ahora, ya sabemos pasar entonces de un dominio al otro dominio. Esta Z y T y esta con esta relación. Bueno, ahora analizaremos esta. ¿Sí? Nos desarrollaremos a esto. Para ver la atenuación y la fase, porque este me tiene que dar la atenuación y la fase. Eso lo hacemos acá. ¿No? Ahí está, por definición, la constante de propagación. ¿Sí? Y aquí están lo vamos a relacionar con un circuito. A este. ¿Ya? Muy bien, este R y este L eran las resistencias y la inductancia en serie, ¿no? Acá estamos repitiendo esto, me digo, miren, aquí está. Este es el R, este es el L, ¿no? Y aquí está el G y el C. Entonces, esto es esta relación. Y esto son estas dos. Por eso, si a este le llaman Z, y a este le llaman Y, a esta impedancia, y a esta admitancia le llaman Y, entonces la constante de propagación también se puede poner como Z por Y, sabiendo que este Z es esto, y este Y es esto. Está con su constante de propagación. Muy bien, así se escriben algunos textos, sí. Pero a nosotros nos interesa la parte real y la parte imaginaria de esto. ¿Ya? Obviamente que cada línea que tienes diferentes parámetros circuitales,
va a tener diferente constante de propagación. Muy bien, entonces, a lo que nos interesa, entonces, esto lo sacamos la parte real y la parte imaginaria de esto y lo vamos a llamar así. Ahí estaría, ¿eh? Esta constante de propagación va a ser una parte real, una parte imaginaria, como resultado de todo un número complejo. Entonces, me tenía que dar cómo se va atenuando y cómo va cambiando la fase. Esta es la constante de atenuación y esta es la constante de fase. La variación de esta me da la variación de la fase y esta me da la atenuación para la misma posición, ¿ya? O sea, atenuación en Nepper por metro y esta en radianes por metro. Cómo va cambiando la fase y cómo va atenuándose la señal conforme avanza. Entonces, esta es importante, ¿no? Manejar con estas dos, ¿no? Entonces, lo vamos a aclarar ahora con esta expresión. Aquí estaría la constante de propagación. Parte real indica la atenuación que sufre la onda de voltaje o de corriente, según sea el caso, conforme viaja o se propaga a lo largo de la línea. A lo largo de la línea, sus unidades son metro por metro. Y esta es la rapidez del cambio de fase de la onda, ¿no? Y también está en radianes por metro. ¿Sí? Ahora, a nosotros, en la academia nos vamos a manejar con esto, pero fíjense aquí estamos midiendo la atenuación en Nepper, ¿no? Pero, como les decía ayer, esto nos manejamos acá en la universidad, en nuestras fórmulas, en la academia, pero no vayan a pedir una línea con 1.5 Nepper de atenuación a querer comprar, ¿no? Porque en ese lenguaje no se maneja la industria, ¿ya? La industria se maneja en dBs. Entonces hay que saber convertir los Nepper en dBs y viceversa, ¿ya? Para eso, aquí está nuestra conversión de Nepper a dBs. Ahí está, ¿ve? Si una línea tiene tanta atenuación en dB por metros, ¿sí? Y aquí está la atenuación alfa en Nepper por metro. De tal forma que un Nepper es igual a 8.686 dB. Esta es una relación de aplicar el concepto del Nepper, ¿sí? Como una atenuación y los dBs que se utiliza, digamos, en forma comercial, en forma industrial, ¿ya? Para justificar este valor de dónde sale, vamos a justificar de dónde sale esta relación de los Nepper a los dB. Eso lo hacemos aquí a continuación. Este es el gráfico que presenta nuestro texto, ¿no? Bueno, aquí ya sabemos que esta A es el voltaje incidente en esta dirección y este es el B, el voltaje reflejado, ¿ya? Para buscar la relación entre los Nepper y los dBs, no es necesario analizar el voltaje incidente y el voltaje reflejado simultáneamente, ¿ya? Para ver la atenuación nos conviene analizar en una sola dirección. Esta nomás nos impide, ¿sí? Porque aquí está la atenuación, aquí está el alfa más J beta, aquí. Entonces, eso es lo que hace el texto. Dice, bueno, miren, aquí va a estar en una señal que está propagándose desde una posición z igual a 0 hasta una cierta distancia. Y entonces, aquí está haciendo esta onda amortiguada, va variando su amplitud conforme se desplaza. O sea, está haciendo una de estas, ¿no? Una de estas, pero digamos en forma medio exagerada, ¿no? Pero bueno, aquí está la atenuación. Entonces, esta va disminuyendo, aquí está la forma exponencial negativa, ¿ve? Entonces, esta exponencial negativa, obviamente, está dada aquí por el alfa que está aquí. Pero aquí yo tengo alfa más j beta, entonces sería z por menos alfa por z, ¿no? Acá sería, ¿no? La parte real, ¿ve? Al alfa más j beta lo multiplico por z, entonces tengo aquí. Quiere decir que esta función exponencial me está diciendo cómo va disminuyendo la señal, cómo se propaga.
Pero como yo tengo aquí alfa más j beta, cuando multiplique z por j beta, ahí me va a salir la fase. Pero en este caso solamente me está interesando la atenuación, entonces solamente utilizo la parte real de esto, que es alfa. Alfa por z. Le pones, es esta. Acá está. Este me dice cómo va variando el voltaje V1 cuando llega, se desplaza desde un punto 1 hasta un punto 2, cuánto es este valor V1 y cuánto disminuyó aquí el V2, ¿no? Aquí ha disminuido, ¿sí? ¿Quién me dice cuánto ha disminuido? Es esta relación. Entonces, si nosotros asumimos aquí que este valor de voltaje tiene una cierta potencia, cuando aquí se atenúa el voltaje, aquí tengo un voltaje menor y aquí tengo una potencia menor. Eso es. Entonces, si nosotros decimos, yo voy a asumir que en este punto la potencia es 1, cuando calcule la potencia aquí, voy a poder saber la atenuación en dB entre este punto y este punto. Pero como esa atenuación en dB está relacionada con el alfa, vamos a sacar la relación entre los Neper y los dB. Acá hay una cosa que no está en el texto, ¿no? Esto quiere decir que no está en nuestro texto. Y no está en el texto porque eso ya se supone. Para los que están en la área de telecomunicaciones, ¿sí? Se dice que cuando se tiene el voltaje, en un punto ya se sabe la potencia. ¿Y por qué? Pero si la potencia y los voltajes necesitan una impedancia para sacar su relación. Bueno, en telecomunicaciones se asume que la resistencia es 1. Eso ni siquiera está en los textos. Ajá, si la resistencia es 1, entonces el voltaje al cuadrado es la potencia. Entonces, este valor al cuadrado es la potencia y este valor al cuadrado es la potencia. ¿Sí? Y podemos sacar la relación asumiendo que esto es la potencia 1 para saber en cuántos dB se atenúan cuando toma el valor B2. Bueno, ese concepto que os acabo de decir, esto ya lo desarrolla el texto y obviamente lo pone de esta manera. ¿Ve? Aquí está. Como pérdida, 10 veces el logaritmo de P1 sobre P2, ¿no? Este punto sobre esta. Estamos definiendo la pérdida, ¿no? P1 sobre P2. Ahora, si a la potencia esta lo ponemos 1, estaría aquí. Esta sería la potencia unidad, esta. Y la potencia en este punto sería este voltaje al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Este es 2 al cuadrado menos 2, aquí está. ¿Sí? Entonces, si se desarrolla eso, desarrollamos todo esto y nos va a quedar la relación entre los Neper y los dB que acabamos de ver, ¿no? Ahí está el 6.86, que es la relación entre los Neper y los dB. Esa es la forma con que el texto nos presenta la relación para justificar esa forma. Hay otras maneras también, obviamente, para justificarlo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar ahora. ¿Sí? Vamos a ver, el otro que nos interesaba era la impedancia característica, ¿no? O sea, aquí vamos a definir la ecuación característica. ¿Cómo vamos a sacar a la ecuación característica en función de los parámetros? RL. Ahí miren, acá estoy repitiendo la constante de propagación, que está en función de estas dos, ¿no? De las variables, de esta manera. Bueno, así también tenemos que sacar una ecuación para impedancia característica. ¿Por qué? Porque la impedancia característica va a depender de las variables circuitales, de las mismas variables que depende la constante de propagación. Quiere decir que la fórmula para impedancia característica también está dado, va a tener una relación de R, L, G y C, igual que esto. Pero bueno, el paso es el siguiente, ¿ya? De aquí podemos despejar. Aquí el texto lo pone como I, pero poner I de Z es lo mismo, ¿no? Porque ya sabemos que este es el factor, el fasor corriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si aquí despejamos, de esta del 11Z,
Aquí está despejada, ¿ve? Ahí está, la I de Z es esta. Esta I de Z, la derivada de esto sobre todo esto. ¿Sí? Pero ahora tenemos esto aquí de derivada de B con respecto a Z. O sea, el fasor corriente está relacionado con la derivada de B con respecto a Z del fasor voltaje con este valor que está aquí. Pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, si este valor lo reemplazamos en función del voltaje incidente y reflejado para poder sacar la fórmula. Entonces, miren, si derivamos a esta derivada de respecto de Z, hacemos esto, tenemos que derivar todo esto. Hacer esa derivada, ¿sí? Y lo reemplazamos aquí. Entonces ya vamos a tener la I de Z en función de A y B y la constante de propagación. ¿Ya? Aquí hay pasos que se saltan, no está todo detallado, ¿ve? Eso es lo que he hecho aquí. Miren, la derivada de B respecto de Z es esta, ¿ve? Y ahora, ¿por qué aparece este signo negativo que está aquí? ¿No ve? La derivada de esto más la derivada de esto. Y aquí está. Pero aquí ya nos ha aparecido la constante de propagación. Es esta, ¿sí? Es esta. Entonces, aquí faltan algunos pasos, pero bueno, aquí se ha puesto la constante de propagación, es lo mismo. Si hagan el desarrollo, es lo mismo, ¿ya? Entonces, podemos continuar nosotros, acomodarlo aquí, la constante de propagación que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Está aquí. Aquí se hace un artificio, ¿ya? Para que aparezca la constante de propagación. Quiere decir que esta relación utiliza esta variable para acomodarla de esta manera y no alterar la ecuación de la corriente, ¿ya? Entonces, nosotros podemos acomodar también ahora otra vez a través de esta, hacer desaparecer esta constante de propagación aquí y escribirle de otra manera, ¿sí? Eso está aquí, ¿sí? Reemplazando este valor acá. Va a salir esto, ¿ve? Acá ya está. En vez de esto, se ha puesto todo esto. Y se acomoda de esta manera. Aquí se ha acomodado, obviamente, para que me quede relación de voltaje sobre algo y me dé la corriente. Y aquí el signo negativo es por la dirección de corriente por nuestro sistema de referencia que hemos utilizado, ¿no? Miren, es este valor negativo. Entonces, ¿estos qué son? El último entonces es voltaje, ¿sí? Voltaje sobre algo me da corriente. Entonces, hay que decir que esto ¿qué es? Es la impedancia de la línea, ¿sí? Entonces, esta es la impedancia de la línea y esa sería la impedancia característica de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Esta era la constante de propagación, aquí este era Z y este era Y, la admitancia, ¿no? Nos vuelve a aparecer aquí. Nada más que ahora está dividido en la constante de propagación, se multiplican. Este es el Z y este es el Y. Y aquí la impedancia característica es la división. Está dividido aquí. Porque este también es Z y este es Y. Muy bien, entonces este es el parámetro que nos interesa, la impedancia característica de la línea. Vamos a sacar una fórmula aparte para la definición en función de estas variables, ¿ya? Directamente, ahí estaría bien. La impedancia característica de una línea está en función de los variables circuitales que estarían aquí. Pero como este lo hemos llamado Z y este lo hemos llamado Y, en este caso, la impedancia característica es Z sobre Y. Y la constante de propagación salió el producto de este por este. ¿Está bien? Pues fíjense que esa impedancia característica obviamente depende de las frecuencias, ¿no? 2pi por F, ahí está la frecuencia de operación. Ahora, en la práctica, ¿sí? No hay impedancias características de valores arbitrarios. ¿Y por qué? Porque las líneas de transmisión, como les he mostrado, tienen su rango de trabajo, tienen su aplicación, ¿sí? Hay las impedancias características que nosotros nos manejamos en la banda de VHF, en la banda de UHF, ¿sí? Dentro de esas frecuencias, quiero decir, dentro de esas frecuencias,
impedancia característica tiene un valor siempre real. Pero entonces, ¿cómo va a ser real si aquí tengo un número complejo sobre un número complejo? Me va a dar complejo. Y la raíz cuadrada de un complejo es complejo. Pero resulta que en la práctica, debido a las frecuencias de operación, la impedancia característica siempre es real. Y miren, les voy a adelantar aquí el porqué. Si estamos trabajando en VHF, UHF, por ejemplo, alta frecuencia, entonces este valor es grande, ¿sí? Este valor es grande respecto a esta resistencia por unidad de longitud, que es de la línea respecto a este R. Entonces en la práctica este valor es mucho mayor que este. Entonces esto se elimina y quedaría aquí J omega por L. Lo mismo ocurre con G. Esta variable G en la práctica para esas frecuencias de operación, ¿sí? Esto es mucho mayor que esto. Entonces esto se desprecia. Si eliminamos esto con esto, también se elimina J omega con J omega con J omega. ¿Y qué va a quedar? Z0 igual a raíz de L sobre C. Y este valor L sobre C sale valor resistivo, ya no sale complejo. Eso es lo que ocurre en la práctica. ¿Ya? Muy bien. En función de eso, por eso es que ustedes, cuando vayan a la práctica a pedir cables coaxiales, ¿sí? O cables bifilares, solamente le van a presentar de ciertos valores. Y aquí están los valores comerciales en considerando estos datos. Solamente va a depender del SR y es una constante. Y tampoco depende de la longitud, porque una vez que se tiene el L sobre C, se saca la raíz cuadrada y se tiene la impedancia característica. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí? Tenemos el equipo para medir la impedancia característica. Entonces yo les doy un pedazo de la línea en el laboratorio y ustedes ¿qué hacen? Agarran a la línea, le sacan el L de la línea, el C de la línea, sacan la raíz cuadrada y es la impedancia característica. Ahora, esos valores, como les decía, no son arbitrarios, sino son algunos valores. Por ejemplo, para cables coaxiales, lo máximo que hay, 50, 75, podría ser por ahí algunas impedancias más de otro valor, pero lo más común es esto, 50 y 75. ¿Sí? Esto se utiliza para radiodifusión y computadoras, y este 75 ohms para televisión por cable. Entonces estamos hablando 50 y 75 en cables coaxiales. De otros valores es posible, pero no es en forma masiva. De la misma manera, para cables bifilares, hay 300 ohms, ¿sí? Puede ser para conectar antenas para televisión o de FM, ¿no? Y este valor de 300 ohms tampoco es arbitrario, ¿eh? Este valor es porque las antenitas son unos dipolos, unos pedazos de conductores, y aquí se tiene que tener la impedancia del aire. La impedancia del aire es 120 pi, que es aproximadamente este valor, ¿sí? O sea, este valor que se ha utilizado es porque estos cables bifilares son para conectar a las antenas que están en la parte exterior, pero en la parte exterior ya está el dieléctrico, que es el aire. Entonces ahí hay que buscar también una adaptación, valores, quiero decir. Por eso sale de 300 ohms, ¿ya? Y pueden haber otros cables bifilares, ¿sabes? ¿Sí? Para telefonía, o tienen otros valores, miren, pueden tener de 75, 100, 150, 600, por ahí, a veces 120, pero ya muy pocos son los valores de las impedancias en forma comercial, ¿ya? Bueno, aquí dice más adelante, se aclarará por qué los valores prácticos de Z0 son reales y no complejos. Bueno, el texto lo aclara más adelante, pero yo les he adelantado. Es que esta variable es mucho mayor que esta para despreciar. Y entonces, el Z0 sería L sobre C. ¿Bien? Entonces,
En la práctica, ya trabajando con la industria, vamos a tener solamente algunas de esas impedancias características de la línea, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, ya viene un cable con un cierto código, ¿no? RG 58, por ejemplo. Ese es un cable comercial. Tiene que tener alguno de estos valores con cierta atenuación. RG 58, RG 59, y son los códigos de líneas, de cables coaxiales que tienen una de estas dos impedancias, ¿no? Y siempre estoy hablando, por favor, en función a los rangos de operación que nosotros tenemos, ¿ya? Con los que vamos a trabajar. Bueno, entonces, hasta ahora ya hemos definido el voltaje incidente, el voltaje reflejado en forma fasorial y también que si lo tenemos en forma fasorial ya lo podemos cambiar de dominio y hablar de voltajes y corrientes en función de una posición Z y un tiempo T. También hemos definido la constante de propagación, que me va diciendo cómo se va atenuando y cómo va cambiando la fase. Y después tenemos la impedancia característica de la línea. Nos falta algo más. Yo he dicho, se propagan con una cierta velocidad, ¿sí? Entonces nos falta definir la velocidad con que se propagan las señales a través de la línea, ¿sí? Y a partir de este momento vamos a definir una velocidad. Lo vamos a definir y lo vamos a llamar velocidad de fase, ¿ya? El nombre está simplificado, pero así se utiliza. Pero hay que conocer qué significa la velocidad de fase, ¿ya? Entonces, mire, vamos a definir la velocidad de fase. Ahí está. El parámetro para saber en qué tiempo llega la señal desde la línea, desde el lado del transmisor, en qué tiempo llega hasta la carga, ¿sí? Entonces, vamos a definir la velocidad de fase por el momento. Vamos a ver. La velocidad de fase se define de la siguiente manera. Van a tener cuidado. Esto no es velocidad de propagación, ¿ah? Esta es velocidad de fase. Esta es la notación de nuestro texto, ¿ya? Ojo, esta es velocidad de fase. En inglés está fase. Muy bien. La velocidad de fase es igual a omega sobre beta. ¿Pero beta qué es? Beta por definición es 2pi sobre lambda. Beta es 2pi sobre lambda. Entonces podemos reemplazar aquí 2pi por f, y aquí podemos poner 2pi sobre lambda, y vamos a buscar ciertas relaciones. Bueno, por el momento así se define la velocidad de fase. Es interesante esto, ¿no? Que esto es 2pi por f, y esto es 2pi sobre lambda, y esas las unidades me dan metros por segundo, pues yo le he llamado velocidad de fase, ¿ya? Por el momento, enseguida vamos a tratar de explicar físicamente, ¿ya? Entonces ya sabemos que la velocidad de fase o parte imaginaria de la constante de propagación en radianes por metro. También tenemos así. Esta es la fase, pero también es la parte imaginaria de la constante de propagación. Y omega es la frecuencia. Ahí no hay problema. Entonces, vamos a tratar de interpretar esto. Esta velocidad. Lo vamos a hacer así, ¿no? Para la velocidad de fase, vamos a dibujar nuestra línea y nos vamos a hacer así. Bueno, aquí para simplificar, aquí estamos poniendo la onda que se estaría propagando a lo largo de una línea, que a partir de cierta distancia tiene su carga. Pero para simplificar, no estamos haciendo la atenuación, ¿no? Vamos a suponer que es una línea ideal que no tiene pérdidas. Si no tiene pérdidas, entonces no se va a atenuar, ¿no? Si decimos línea sin pérdidas, quiere decir que el alfa es igual a 0. Entonces, la línea no se está amortiguando, no está disminuyendo. Eso es simplemente para mejorar el dibujo y no afecta en nada después cuando se amortigua. Muy bien, si esta es una señal que está propagándose por acá, en un cierto tiempo se aplica acá y en un cierto tiempo llegará hasta la cara, ¿sí? ¿Sí?
Y aquí estaría la velocidad de fase, ya sería la nueva variable, la velocidad de fase. Esta sería. Entonces, digamos que consideramos un instante en este punto. Y ya, un punto A. En este punto hay una fase, ¿sí? Y después buscamos la misma fase. Este punto A aparece acá y tiene la misma fase. Y así aquí, en el punto C también. Entonces, estos son puntos de fase constante. Puntos de fase constante. Y a esos puntos de fase constante se refiere la velocidad de fase, ¿sí? Entonces tendría que ser velocidad de fase de puntos de fase constante, ¿sí? Eso es. Es una relación que hay que manejar con cuidado, porque para nosotros esa velocidad de fase, ¿sí? Va a ser una velocidad de fase que vamos a sacar las fórmulas para calcular la velocidad de fase, ¿sí? La situación va a ser la siguiente. Esa velocidad de fase no es una velocidad física. Estrictamente no es una velocidad física. Y si no es una velocidad física, entonces esa velocidad de fase puede ser mayor que la velocidad de la luz. Y no hay contradicción, porque estoy diciendo que no es una velocidad física, sino es una velocidad que puede ser mayor que la velocidad de la luz, y no hay contradicción, porque la velocidad de la luz es c. Sin embargo, esta velocidad puede ser mayor que la velocidad de la luz, porque no es una velocidad física. Y en los problemas que tengo, les he dicho una vez, todo este texto, por ejemplo, tiene su solucionario. Vean en el solucionario los problemas que están resueltos, y ahí hay velocidades de fase que son mayores a la velocidad de la luz. Y están calculadas. La situación es la siguiente, entonces. En esta parte que estamos en líneas de transmisión, ¿sí? Por las características de propagación, por el rango de operación con que hemos trabajado, esta velocidad de fase coincide con la velocidad de propagación para líneas de transmisión prácticas en el rango de operación que estamos trabajando. La velocidad de fase es igual a la velocidad de propagación. Muy bien. ¿Y en qué condiciones la velocidad de fase es mayor que la velocidad de la luz? Cuando trabajemos en guías de onda, donde estamos trabajando ya en otras frecuencias de los gigahertz para arriba, ¿no? De 3, 4 gigahertz para arriba. Normalmente 9, 10, 11 gigahertz. Entonces, en un guía de onda, ¿sí? La velocidad de fase se puede calcular y se puede calcular la velocidad de propagación. Y ahí son dos valores diferentes. La velocidad de propagación nunca puede ser mayor que la velocidad de luz, y la velocidad de fase sí puede ser. Entonces, esa situación lo vamos a ver en guías de onda. En esta parte, la velocidad de fase es igual a la velocidad de propagación. ¿Dan cuenta? Miren, ahora otra forma de tratar de ver esta velocidad de fase sería así, miren. Digamos que este punto está en un bus y el bus se está desplazando. Y ustedes están en otro bus que tiene exactamente la misma velocidad, ¿sí? Y también lo miran a este punto. Y conforme se desplazan por acá, ¿sí? Y aquí la fase es la misma. O sea, para el que está aquí no hay cambio de fase porque la fase es la misma. Esta fase aquí. Y conforme se está desplazando, la fase es constante. Para este que tiene el mismo movimiento que este punto que se desplaza hasta aquí, entonces la fase no cambia. ¿De verdad? Eso es más o menos, claro, yo estoy diciendo que esta otra no es físicamente, pero eso es más o menos una idea de cómo se puede interpretar esa velocidad de fase.
En la parte de guía de onda lo vamos a entender mejor, porque ahí vamos a hablar de una velocidad de fase, la velocidad de propagación, ¿sí? Y una velocidad de grupo más. Ahí vamos a hablar de 3 velocidades. En la guía de onda de 3. Velocidad de fase, velocidad de propagación y velocidad de grupo. Y cuando veamos esas tres velocidades, vamos a entender conceptualmente mejor cuál es la velocidad de fase. Por el momento, entonces, estas velocidades son iguales. ¿Ya? Podemos ver entonces algunas formulitas que nos salen de lo que yo acabo de decir. ¿Ya? ¿Miren? Ahí de nuevo estamos repitiendo este beta es 2pi sobre lambda, ¿no? Ahora, ahí está de nuevo nuestra relación. Y estamos considerando que la línea no tiene atenuación y obviamente que el alfa es igual a 0, ¿no? Acá ya lo estamos repitiendo para entender mejor nada más. Todo lo que yo he explicado se está repitiendo. Si la onda viaja de la derecha, viaja hacia la derecha en la dirección positiva de z. Y acá está nuestro zb, acá está z referencia y hemos hecho que viaja en esa dirección. Y no está alterada porque la alfa es igual a 0, para que no se amortigue. Para eso no es. Bueno, ¿ya ven? Estoy repitiendo aquí. Ahora, la línea tiene una longitud física m en metros. ¿Cuántos metros hay desde aquí hasta aquí? Y la línea tiene una longitud eléctrica, se llama. Este es un nuevo concepto, ¿no? ¿Qué es la longitud eléctrica de una línea? Está medida en una longitud de onda lambda. Medida en longitudes de onda lambda. Quiere decir entonces, acá se tiene una longitud física. Digamos 15 metros. Es la longitud física hasta aquí, 15 metros. ¿Qué es la longitud eléctrica? La longitud eléctrica está relacionada con la lambda de aquí de operación. Aquí se tiene un voltaje, una frecuencia y una lambda. ¿Sí? Entonces, la longitud eléctrica es la relación entre la longitud física y la lambda de operación. ¿Sí? En última instancia, ¿cuántas lambdas existen en 15 metros? ¿Sí? En 15 metros existen 3 lambdas. Eso será para una cierta operación. En 15 metros existen 8 lambdas. ¿Sí? ¿Cuántas lambdas están en la línea de transmisión física? Entonces, ¿cómo se saca la longitud eléctrica? Es la longitud física dividida en la lambda. ¿Sí? Eso es, aquí dice, medida en longitudes de onda lambda. Así se saca la longitud en términos eléctricos. En los apuntes que tengo, en los apuntes que son un resumen, lo que estoy presentando aquí es la presentación, pero está basado en el texto y está basado en el resumen que yo tengo. Ahí he puesto una hoja adicional para medir las longitudes de una línea de transmisión. Hay una longitud física, hay una longitud de onda, después hay una longitud en grados también. ¿Sí? O sea, eso estoy hablando de la longitud física. Y como eso no está en el texto, porque el texto se supone que es para gente que es del área de telecomunicaciones, entonces le he puesto una hoja adicional donde digo medidas de las líneas de transmisión. ¿Sí? Ahí está explicado en términos de lambda, en metros y en grados. En grados o en radianes, también la longitud se puede explicar. ¿Ya? Eso más adelante. Está. Entonces, obviamente que esta lambda va a depender de la frecuencia de operación que está aquí. Muy bien. Entonces, aquí habrá la velocidad de propagación también.
Y ya he hablado de esta velocidad de fase. Pero también hay una velocidad de propagación. Y esa velocidad de propagación va a ser en función de la frecuencia que está propagando. Aquí yo tengo una frecuencia, tengo una lambda, pero aquí tengo un dieléctrico. Entonces, ¿con qué velocidad se propaga por acá? Con la velocidad en el medio. ¿Y la velocidad en el medio de qué dependía? Hemos puesto en la primera presentación. La velocidad en el medio dependía de la permeabilidad y la permitividad. Pero si despreciamos la permeabilidad, solamente nos va a quedar la permitividad. Quiere decir que para una determinada frecuencia, para una determinada lambda, y dependiendo del material que está aquí, existe una velocidad de propagación, que le hemos llamado nosotros velocidad de propagación en el medio de propagación. Esa es la primera fórmula que les he puesto, por eso le he puesto esta B igual a B en el medio. Esa es, ¿ya? Entonces, repasando eso que hemos puesto, esa B en el medio, voy a presentarles esta situación. Miren. Ahí estaría la velocidad de propagación en el espacio libre, es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando aquí existe un determinado material, vamos a considerar esta constante eléctrica, ¿no? La permitividad relativa. Y como eso es mayor que 1, entonces cuando hay aquí un determinado medio, la velocidad de propagación siempre va a ser menor que esta, ¿no? O sea, que 300.000. Baja la velocidad, ¿ya? Es lo mismo que yo les diga. A ver, empiecen a desplazarse y a moverse ustedes cerca de una pileta. Y después, idealmente, se metan por la pileta y sigan caminando. No van a poder tener la misma velocidad. Es más denso el agua que el aire, entonces van a disminuir, su velocidad va a disminuir, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, la velocidad de propagación, aquí el texto utiliza esta B, ¿no? Ahí está B. Estrictamente sería la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de la permeabilidad y la permitividad. Pero como esto para nosotros estamos despreciando, para nosotros va a ser C sobre raíz de su R, ¿sí? A eso yo le llamo velocidad en el medio, ¿ya? Es física. Y aquí está, para nosotros, la velocidad de propagación va a ser siempre dado considerando que mu sub R es igual a 1, ¿no? Estamos considerando esta situación. Y entonces por eso se puede simplificar y para nosotros solamente va a salir E sub R nada más, ¿ya? Raíz cuadrada de su R para calcular esa velocidad. Ahí está la estrellita. Eso quiere decir que esta fórmula hay que tenerle cuidado, ¿no? Esa fórmula es considerando E sub R es igual a 1. Y así vamos a asumir nuestros problemas. Ahí la 224 que está con su estrellita. Entonces, si yo le digo con qué velocidad se propaga una onda electromagnética de una determinada frecuencia a través de un plástico que tiene tanta permitividad, ahí está el valor, ¿sí? Y les hablaba del teflón, por ejemplo, que es un dieléctrico muy bueno. Entonces, todo va a depender de la variable de la E sub R, ¿sí? De la permitividad relativa. Ese es en resumen, ¿ya? Bueno, ahora, si ya hemos definido la velocidad en el medio y también hemos definido la velocidad de fase, nuestras dos fórmulas, ¿sí? Ahora podemos manipular, podemos trabajar con las dos velocidades. La velocidad de propagación está definida por la 224 y la velocidad de fase. Entonces, también podemos calcular la lambda en el medio, la longitud de onda en el medio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? La longitud de onda en un medio diferente del aire para un determinado eléctrico se comprime.
se achica, ¿sí? O sea que si está viniendo una onda electromagnética con un determinado lambda y cuando ingresa a un dieléctrico que siempre es más denso que el vacío, entonces se comprime la lambda, ¿sí? Esas relaciones lo vamos a ver a continuación. Ahí estaría lo que hemos puesto hace rato, ¿no? Muy bien. Y aquí está que se reduce automáticamente, se comprime la onda a lo largo del eje Z. Y aquí está, vamos a mezclar las ecuaciones, ¿ven? Miren. Ahora podemos definir nosotros la lambda en el medio. La lambda en el medio va a ser la velocidad de propagación sobre F, ¿sí? Pero también se puede poner como 2pi sobre beta, ¿sí? O esto es exactamente lo mismo, y aquí mezclando aquí velocidad de propagación, ¿no? Estoy acá. Pero esta velocidad de propagación también está dado aquí. Esta B es igual a C sobre 1 sobre R. Entonces este B lo reemplazamos, ¿ve? Este B que está aquí lo reemplazamos por esto. Pero se sigue manteniendo aquí el F. Y ahora esto sobre esto me da lambda 0 de esta ecuación, que es la del vacío. Entonces aquí hemos mezclado esas variables. Y nos aparece que la lambda en el medio de un cierto material de esta permitividad es lambda 0 sobre su R. Pero como esto es mayor que 1, entonces siempre va a ser más chiquita la lambda en el medio. La lambda en el medio va a ser menor que la lambda en el vacío, porque este número lo va a reducir. Es esa la relación, ¿sí? Y la longitud de onda en el espacio libre es lambda 0. Se achica. ¿Cuánto se achica? Esa es la relación. ¿Ya? Ahora, en beta, por otro lado, es también 2pi sobre lambda. Beta es 2pi sobre lambda. Se puede reemplazar acá también. Y podemos ir mezclando otras relaciones. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? ¿Sí? Si utilizamos esta relación beta 2pi sobre lambda y utilizamos la definición de velocidad de fase, la velocidad de fase era omega sobre beta, ¿no ve? Miren lo que va a pasar utilizando esta relación de beta. Ahí estaba, ¿ve? Aquí está la beta. Por definición, ahí está la velocidad de fase, era omega sobre beta. Entonces este beta lo podemos reemplazar por esto, ¿sí? Y ahí esto es lo que queda. Miren, la velocidad de fase es lambda por F, y aquí queda C sobre V. Ah, pero si ustedes se fijan, esto también era la velocidad en el medio. Entonces, aquí se muestra matemáticamente que la velocidad de fase es igual a la velocidad de propagación, porque esto es la velocidad de propagación que es dada por la ecuación 224. Bueno, aquí, en función de este juego de fórmulas, estamos demostrando que la velocidad de fase y la velocidad de propagación es lo mismo. Y así vamos a trabajar. ¿Vale? Muy bien. Eso es entonces. La velocidad de fase es independiente de la frecuencia si el medio es considerado sin pérdidas. ¿Bien? Y es la velocidad con la que se mueve un punto, digamos el punto B que hemos dicho en la figura 2.15, que define la localización de una fase constante determinada. Dicho en otras palabras, es la velocidad a la que se mueve en la dirección Z un punto imaginario en que la fase es constante, ¿no? Estamos tratando de explicar la definición del concepto que hemos hecho. Pero este concepto nos ha llevado a que en estas líneas sin pérdidas, esa es la clave, las líneas sin pérdidas, ¿sí? La velocidad de fase es igual a la velocidad de propagación. Esta B es igual a la velocidad de propagación. Muy bien. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos dos fórmulas para manejarnos dentro de en una línea de transmisión, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, miren, tenemos una
una línea de transmisión que es la instalación eléctrica, ¿sí? Y yo les doy las características del conductor y del dieléctrico del cable eléctrico. Y les digo, ahí le estamos aplicando una frecuencia de 50 Hz. Y les digo, ¿en qué tiempo se apaga la luz? ¿O en qué tiempo se enciende luego de que yo aplico el interruptor? ¿Sí? No es instantáneo. ¿Sí? A nosotros nos parece instantáneo. Decimos, enciéndase el foco, bajamos la palanca, pero eso tiene que demorar hasta que el foco se enciende realmente. ¿Sí? Eso se puede calcular si les damos todas las características. Yo hago problemas de este concepto. Y anótense, ¿qué problemas hago? Les digo así. Un terminal emite una señal cuadrada. Es decir, nivel alto y nivel bajo iguales. ¿Sí? De una determinada frecuencia. Y esa señal, con una determinada frecuencia, ¿sí? Va a llegar hasta una impresora. ¿Sí? La longitud de la línea tiene 40 metros. Y el terminal, digamos, la impresora necesita 4 pulsos de nivel alto para que su sistema arranque. Entonces yo le puedo preguntar, ¿cuánto es el tiempo en que tarda en encenderse la terminal? Les he dado todos los datos, les doy la longitud, les doy el periodo, la frecuencia del tren de onda cuadrada y les doy las características del cable. Y entonces ustedes tienen que calcular primero cuánto tarda, digamos, el pulso positivo en llegar hasta la impresora. Y después hay un tiempo que tienen que ingresar 4 pulsos y recién va a arrancar. Todos los datos están dados, ¿sí? Y ahí pueden utilizar esta fórmula. ¿Ya? ¿Está bien? Para más claridad, podemos definir nosotros lo siguiente, miren. Esto quiere decir que para las líneas transversales electromagnéticas, como hemos analizado este caso, en que la atenuación es 0. Ahora dirán, ¿en qué caso la atenuación es 0? ¿Saben cuándo la atenuación es 0 en la práctica? Cuando es muy pequeña. ¿Y cuándo es muy pequeña? Cuando los cables en la práctica, ¿sí? 20 metros, 40, 50, 60 metros, si los cables son buenos, podemos despreciar la atenuación. Y entonces vamos a estar en estas condiciones. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones, la velocidad de propagación y la velocidad de fase son numéricamente iguales. Aquí, la velocidad de propagación y la velocidad de fase son numéricamente iguales. Pero para las guías de onda la situación es diferente, ya que la velocidad de fase es mucho mayor que la velocidad de propagación. ¿Sí? Incluso mayor que la propagación de la luz, mayor que C. ¿Sí? Entonces, aquí estaría el resumen de la velocidad en el medio. Esta es la misma fórmula que hemos hecho ver, la 224. Entonces, a ver. Me ha salido esto. Acá. Acá, un momentito, por favor. Ahí está ya. Bueno, ahí estamos, nuestra velocidad de propagación, que va a ser igual a esta velocidad de fase para nosotros. En esas condiciones
cuando la atenuación alfa es despreciable y eso en muchos casos prácticos se presenta. Entonces, podemos definir una variable que nos falta, ¿no? ¿En qué tiempo llega una señal desde el transmisor hasta la carga? Nos falta definir el tiempo de retardo. Y el tiempo de retardo lo podemos definir utilizando esta velocidad de fase o utilizando esta, porque en este caso los dos son iguales. ¿Sí? Esta es numéricamente igual que esta. Entonces el tiempo de retardo, ¿a qué va a ser igual? A la longitud de la línea sobre la velocidad. ¿Sí? Eso es lo que está a continuación. ¿Ve? Aquí está. El tiempo de retardo de la línea en recorrer una cierta distancia L. Ahí estaría, ¿ve? Sería L sobre la velocidad de fase. Como la velocidad de fase es omega sobre beta, pues quedaría de esta manera. ¿Ya? Entonces, esta es el retardo de la línea, el tiempo en que una señal llega desde este punto hasta la carga. Sería esta, la longitud de la línea sobre esta velocidad, en este caso omega sobre beta. ¿Está bien? Bueno, esta les dije por eso que era una clase clave, ¿sí? Porque fíjense, ya hemos sacado la ecuación en forma fasorial para el voltaje, ¿sí? La suma fasorial del voltaje incidente más el voltaje reflejado. Esa es la clave. Y además ya hemos definido la impedancia característica de la línea, ¿sí? Y hemos definido la constante de propagación y hemos definido la constante, la velocidad de fase, que en este caso es igual a la velocidad de propagación, ¿sí? Entonces, faltan todavía algunas variables aquí para analizar la línea. Pero esto es lo fundamental. A partir de esta fórmula y de esa ecuación 214, vamos a desarrollar esta parte de la materia, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta, lo podemos absorber ahora. ¿Sí? Esto está para leerlo tranquilito, en clases, ¿sí? Y hacer sobre todo ejercicios, ¿ya? He visto que ya están empezando, ya tienen su horario para pasar con la auxiliar docente, ella tiene su porcentaje y su administración, ¿ya? Y por si acaso, yo siempre les digo a todos mis auxiliares docentes, solamente tienen que hacer problemas, ¿sí? Yo les aconsejo eso, no pierdan el tiempo haciendo investigaciones, algunos auxiliares docentes piden investigar, entonces, aquí no hay que investigar casi nada, está toda la teoría que necesitamos y en base a eso van a hacer los exámenes, ¿ya? Eso sería. ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí? Está para analizar y revisar esto, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un poquito que pasar el tiempo para que el auxiliar docente haga algunos problemitas sobre esto, para prepararnos ya para el laboratorio, ¿no? Todavía no estamos empezando el laboratorio, ¿ya? Entonces, nos veremos hasta la próxima clase.